Bendiciones, mis amados. Bueno, pues por esta vez vamos a tener que conformarnos con este medio. Estamos trabajando en este momento con energía eléctrica la guardada en la batería del teléfono, y yo creo que aquí el Señor nos va a ayudar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome en sus manos este tiempo, esta palabra, y que podamos bendecir su santo nombre. Padre, yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesucristo, Señor, porque estás con nosotros, Dios, porque nos guardas, porque nos cuidas, Señor, porque en todo momento tu palabra, tu amor, tu misericordia, Señor, están aquí en medio de nosotros, y lo vemos y lo sentimos en nuestra alma y en nuestro corazón. Gracias te damos porque esta mañana nos permites reunirnos de modo virtual, Señor, y a pesar de los estorbos, a pesar de las dificultades, tú eres Dios y tú lo resuelves todo y tú lo tienes todo bajo control. Por eso, Señor, te rogamos en el nombre de Jesucristo que tú permitas que esta mañana podamos bendecirte a través de la palabra, así como te hemos alabado, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús y te pido que tomes los corazones de mis hermanos y hermanas. Y en especial, Señor, yo te ruego una bendición para todas aquellas que son madres, Padre, porque es, Señor, una bendición maravillosa. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñame a la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, y voy a dar lectura a los versos del 26 en adelante hasta el 38. Dice así la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres». Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María le dijo al ángel: «¿Cómo será esto? Pues que yo soy virgen». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios». Entonces María dijo: «Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel se fue de su presencia. Probablemente usted se pregunta: ¿qué estoy haciendo con semejante texto a mitad de año, que en este calorón, verdad? Solemos leer este texto y hablar acerca de él alrededor del tiempo en que se celebra la Navidad. Pero fíjese que hoy yo quiero enfatizar el tema no tanto en dirección al Señor Jesucristo, aunque naturalmente toda palabra al final termina a los pies de la cruz del Calvario. Pero quiero referirme en particular en este tiempo y en esta palabra a la mujer, a esa jovencita que debe haber tenido 14 o 15 años, la edad casadera para las jóvenes israelitas de aquel entonces, y que estaba comprometida para casarse, estaba desposada con José, su novio, un carpintero que seguramente era un hombre próspero, un hombre de bien, que la quería y que estaba ya apalabrado, porque así se usaba en aquel entonces, con sus padres para contraer matrimonio con esta joven. Es algo interesante, muy interesante, el que nosotros podamos comprender el contexto de su compromiso y del momento en que el ángel llegó a hablarle a esta mujer para decirle que sería madre. Para empezar, ella ya estaba esperando el tiempo en el que pudiera, de acuerdo con el eufemismo bíblico,
conocer a un varón, que quiere decir, en español moderno, tener relaciones sexuales con un hombre, para embarazarse y tener a su primer bebé, un hijo de la descendencia de David, de la tribu de Judá, que habría nacido y habría sido probablemente un muchacho como todos los demás. De hecho, como veremos un poquito más adelante, él ya sí tuvo a ese hijo del que estamos hablando, al primer hijo de José. Pero antes de que eso sucediera, y esto es muy importante que lo entendamos, siendo María virgen, es decir, sin haber tenido nunca relaciones sexuales, ella fue visitada por el ángel de Dios que le dijo que concebiría así, en esa condición de virgen, a un hijo. Yo quiero que usted lo tenga presente porque es algo fundamental, de lo cual depende en buena medida la validez de nuestra fe cristiana. Porque un Mesías prometido bajo profecía, sobre el cual se cumplieran el 70% de las profecías y el otro 30% no, pues no tiene sentido. O es el Mesías y todo es cumplido, o no lo es. Y una de las cosas que se hablaron, entre muchas otras, acerca de Jesús, es que nacería de una virgen. Esto es muy importante. Pero vamos al contexto. Imagínese usted a la joven, 15 años, a punto de casarse, ya desposada, feliz. El destino más bonito que podía tener una mujer en aquel entonces era casarse con un buen hombre, tener un matrimonio bello, tener prosperidad, tener paz, asistir en Shabbat siempre a los servicios, con su esposo, con sus hijos, prender las velas al inicio del Shabbat todos los viernes al meterse el sol y crecer en paz y en bendición, tanto como se pudiera en un país conquistado por una potencia extranjera, ¿verdad? Pero en medio de eso viene el ángel y le dice a María: vas a concebir un hijo. Obviamente no le estaba obligando, le estaba dando un llamado de parte de Dios, y eso es importante. Vamos a verlo con detalle, pero yo quiero que usted se imagine la situación que ocurrió con María después, porque embarazada, siendo virgen, llegar con sus papás y llegar con su desposado, con su novio, para decirles: ¿qué creen? Estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Yo quiero que usted se imagine la situación como sería ahorita. Ahorita esa situación sería embarazosa, sería incómoda, sería dolorosa y traería ciertos problemas naturalmente. Pero en aquel entonces era algo gravísimo, gravísimo, porque el desposorio, es decir, el compromiso formal, ya creaba un vínculo que no podía ser roto. Y abiertamente María podía haber sido acusada de adulterio, y la pena por el adulterio era la muerte por lapidación al hombre y a la mujer. En la práctica, la verdad de las cosas es que era más frecuente que se la aplicaran a las mujeres, pero la ley dice que el varón y la mujer que cometieran adulterio deberían morir lapidados. ¿Qué quiere decir esto? Apedreados hasta perder la vida. Eso es ser lapidado. Y eso es algo a lo que María se estaba exponiendo. Entonces, yo quiero que usted se imagine la primera decisión de este mujerón. Al saber que lo que le estaban diciendo era voluntad de Dios, ella estaba renunciando a su familia, a su vida, a su felicidad, a su futuro, a su prestigio social, a todo. Y probablemente, si además estaba enamorada de José, al amor de su vida. Imagínense lo tremendo que es esto. Pero vamos al tema, porque nos ocupa y es importantísimo. El Antiguo Testamento registra, vamos a ver un ejemplo para que usted vea a qué me refiero. Que el Mesías, entre otras cosas, nacería de una virgen. Es una profecía y tenemos que tenerla presente. Vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías 7, 14. Dice así la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así es,
hay varias alusiones, va a encontrar otros textos, léalos usted después, en Miqueas 4, en la segunda carta de Samuel, capítulo 7, versos 9, 12 al 16, va a encontrar usted otras referencias acerca de la profecía del nacimiento virginal del Mesías. Entonces, aquí de entrada ya estamos encontrándonos con que María era una mujer que estaba escogida de una forma especial para concebir y volverse madre de una forma muy particular, sobrenatural, milagrosa. Pero ojo porque milagroso en el caso de María parecía querer decir terrible. Porque una cosa es que Dios haga un milagro glorioso y otra cosa es que se lo crean. Vamos adelante y en su momento vamos a platicar de qué fue lo que pasó con esta situación tan tremenda de María, porque quiero decirle que sí pasó por el trago amargo de que no le creyeran, sí pasó por el trago amargo de tener que decir estoy embarazada y de que su novio la dejara y de que sus padres la consideraran una mujer deshonrada. Sí sucedió. Es un hecho que además el hecho del nacimiento virginal y de la anunciación llama la atención el que no es tan increíblemente trascendente, a pesar de la maravilla que resulta la venida de Jesucristo a esta tierra al nacer de la Virgen María, no es tan trascendente. ¿Y sabe por qué? Porque es tan importante la muerte de Cristo en la cruz que se pierde en la grandiosidad de ese momento la maravilla de su nacimiento. Pero hoy vamos a enfocarnos a esta parte porque a final de cuentas el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 del 18 al 24 y Lucas también en el capítulo 1 de los versos 26 al 38, que fueron los que leímos, menciona la anunciación del nacimiento de Jesús por medio de un ángel. Este anuncio es parte central del relato de la infancia de Jesús. Por su parte, los evangelistas Marcos y Juan no recogen este relato. Por otro lado, en el resto del Nuevo Testamento, el evento del nacimiento de Jesús no es tratado con detenimiento, pasa casi desapercibido, y esto es debido a que el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo toman el centro del mensaje del Nuevo Testamento, como se lo dije anteriormente. Esto es algo que tenemos que tener siempre presente. Los judíos no celebran los cumpleaños como nosotros, no es tan importante la fecha. Y por eso mismo, por cuestiones culturales, nos encontramos con esta situación. Ahora, este relato del nacimiento sobrenatural y milagroso de Jesús viene a dar y a completar el sentido histórico de la salvación. Con esta explicación de cómo llegó al mundo el Salvador, cómo nació, la historia de la salvación encuentra su sentido histórico. Deja de ser simplemente un cuento o un relato etéreo, celestial. No. Viene y se centra en este mundo, en esta tierra y en nuestra naturaleza. Sin este relato, la historia de la salvación sería difícil de entender y aceptar como la obra de Dios. Así que este relato cobra suprema importancia en la fe cristiana a pesar del poco cuidado que se ha tenido en él. Lo que este relato además nos confirma es que nuestra salvación no es ahistórica como en el caso de la historia de los dioses salvadores de las religiones de otros lugares, de otro montón de religiones como la griega, las religiones de otras culturas en general, que nos hablan de dioses mitológicos nacidos en una montaña y inalcanzable para la humanidad, o descendidos del cielo en un rayo, etcétera, etcétera. No, Jesús nació de una mujer, de una maravillosa mujer, de una maravillosa madre. Vamos adelante. Es muy importante que entendamos esto, que la comprensión histórica de Jesús tiene su fundamento en el nacimiento virginal del vientre de María, una mujer terrenal de carne y hueso como cada una de ustedes que me están escuchando, mujeres. El Salvador de los seres humanos, siendo Dios y sin dejar de serlo, quiso venir, entrar al corazón de la humanidad, usando el único medio y forma de llegar a ser parte de la humanidad, es decir,
habitando y desarrollándose como un bebé en el vientre de una mujer y luego de 9 meses nacer por medio de un parto. Esa es la maravilla de la kenosis del Señor, del descenso, del despojo voluntario de toda su gloria, de toda su infinita majestad, para hacerse hombre igual que usted y que yo. Vamos a recorrer un poquito el relato y vamos a entenderlo, porque yo quiero que usted vaya tomándose de la mano de María y entendiendo el contexto de esta madre tremenda, esta madre que vivió una experiencia única en el mundo y en la historia. En el verso 26 dice, al 6º mes, aquí se está refiriendo al tiempo en el que la prima de María, Elizabeth, tenía 6 meses de embarazo. Eso lo podemos corroborar ahí en Lucas 1:24, no se complique mucho la existencia, está tantito atrás del texto que leímos. Créamelo, si no después lo revisa y hace bien. Pero así es. Eso nos da una idea muy clara y muy precisa de la fecha del nacimiento de Jesús, pero ese es otro tema, porque no sabemos cuándo ocurrió todo el asunto de la anunciación y demás, pero sí sabemos cuándo Elizabeth quedó embarazada. Cronológicamente lo sabemos con certeza, porque ella era mujer de uno de los sacerdotes del templo, y las fechas de su servicio están implacable e impecablemente asentadas. Así que este dato es importante, nos dice cuándo nació Jesús. Pero bueno, lo interesante es esto, ¿no? Ahí en el mismo verso 26 nos habla de un ángel. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, lo importante es que en todos los casos la presencia de ángeles mensajeros implica una intervención divina. Esto es algo tremendo porque una cosa es la provisión divina, el sustento divino, la suficiencia del poder de Dios que está latente en nuestro universo y que lo sustenta, y otra cosa son las intervenciones. Una intervención es cuando Dios mete mano al curso natural de las cosas que Él ya trazó y que ya estableció de manera general con las reglas que nos rigen, las reglas de la naturaleza, las reglas de la física, las reglas que rigen nuestro universo, pero Dios a veces interviene. La aparición de un ángel siempre anuncia una intervención. En toda la Biblia, los ángeles aparecen como mensajeros y mediadores de mensajes fundamentales y de decisiones fundamentales de parte de Dios. En este caso particular, el ángel que comunica el mensaje divino a María es identificado con el nombre de Gabriel. Este ángel ocupa un lugar destacado en toda la literatura bíblica. Nosotros nos encontramos a Gabriel como uno de los grandes guerreros de Jehová, y a él Dios lo escogió para ir a hablar a María. No era cualquier ángel, porque María no es cualquier mujer. Vamos adelante. Ahí en el mismo verso 26 nos habla de que todo esto ocurrió en Nazaret. En el tiempo de Jesús, Nazaret era un pueblito en las montañas de Galilea al norte de Palestina. Eso nos sitúa históricamente en la región específica donde ocurrieron estos hechos y nos los hace más terrenales, más naturales. Ahora, en el verso 27 viene el impacto sobrenatural. Ahí sí se empieza a poner tremenda la cosa, ¿no? Porque dice, la joven virgen llamada María. Virgen. Esto es importantísimo, hermanos, porque estamos hablando ahora sí de un hecho sobrenatural. Virgen, es decir, que no ha tenido nunca relaciones sexuales. Y aparece 2 veces la palabra en el mismo verso 27. Es importante porque si lo hace es porque es trascendente. El narrador de este relato, Lucas, el médico, un doctor, quiere dejar claramente establecida la virginidad de María, porque esto es un registro histórico sin precedentes y que no se volvió a repetir. Jesús nacido de una virgen. Por otra parte, el identificar el nombre de la depositaria de esta gloria divina tiene como objetivo reafirmar la identidad histórica de María. Es decir, es tan importante María que el Señor inspiró al médico, a Lucas,
a reflejarlo con toda claridad. Incluso Mateo, el apóstol, cuando él escribe su relato, también lo menciona, y esto es muy importante. La realidad histórica de María es fundamental. Hoy, todavía, podemos encontrar el registro de María en el registro demográfico de Galilea. Es decir, todavía existe el censo en el cual José y María fueron apuntados. Es en poder del Vaticano, es uno de los códices vaticanos que se pueden consultar, y ahí están registrados José y María. Ellos existieron tan seguro como usted y yo, porque están ahí en el censo que hizo Roma. Desposada con José, dice ahí en el 27b, es decir, de acuerdo a la ley judía, estaba comprometida para casarse con su novio, aun cuando el matrimonio no se había realizado, ya era un hecho consumado. La única manera de romper ese compromiso es con un divorcio verdadero. Ya más adelante en el verso 30 encontramos algo al respecto. Luego se lo voy a platicar. Cuando el ángel le dice a María, has hallado gracia, yo quiero que usted considere esto. María estaba siendo metida en un problema gravísimo de vida, tremendo. Y sin embargo, la palabra del ángel es, has hallado gracia delante de Dios. Hace falta una fe increíble para que cuando todo se te viene encima, tú puedas creer con todo tu corazón que lo que está sucediendo es por la gracia de Dios, por el amor, por la misericordia de Dios. Una gracia es un favor inmerecido de parte de Dios. Has hallado gracia. Dios ejerció su libertad para escoger a María como la mujer que serviría de instrumento para que el unigénito Hijo de Dios llegara al mundo. En esta elección divina, y esto es algo que usted tiene que entender, es importante que lo entienda, porque si bien nosotros lo tenemos claro como cristianos emanados de la Reforma, también a veces nos cuesta trabajo explicarlo. Mire, la razón por la cual Dios escogió a María no fue por su pureza, su castidad, su santidad o su belleza. No fue así. María era una jovencita, igual que todas, que jugaba, que iba al pozo a cotorrear con las amigas, a platicar de los novios, a platicar de la casa. En ese momento fue cuando Dios le dio la oportunidad de volverse especial. María dijo sí. No crea usted que ella había nacido con un don extraordinario. Digan lo que digan los que dicen ser teólogos pero no estudian la Biblia, lo que nosotros entendemos conforme a la palabra de Dios es que María era simplemente una joven más. Pero ahí fue donde Dios la transformó. En el momento en que ella hizo la elección de ser madre bajo circunstancias tan complicadas, es que Dios la transformó en una mujer especial, en una mujer diferente a las demás. La iniciativa fue de Dios. Y es interesante que entendamos que el hecho de que ella ha sido madre de Jesús es algo que la trajo a la historia de la humanidad de manera contundente, porque ni antes ni después del relato del nacimiento de Jesús encontramos a María como protagonista de circunstancias extraordinarias. Es ese hecho específico, el nacimiento de Jesús, lo que marcó su vida para siempre. El momento en el que ella fue hecha madre de Jesús. Hubo creyentes dentro del contexto cristiano que fueron más visibles que María, pero eso no le quita mérito, no le quita importancia. La historia de la salvación no sería lo que es si María no hubiera dicho sí. Así de simple. Cuando nosotros a veces somos llamados y dudamos, no sabemos si estamos rompiendo un esquema divino glorioso. María pudo haber dicho que no, pero dijo que sí. Y fíjese nada más la preparación que fue haciendo el Señor sobre ella. En el versículo 30 más adelante dice, y concebirás en tu vientre. Esto está muy claro. Lucas quería dejar clarísimo
que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento real de concepción, de embarazo y de parto terrenales y naturales. El evangelista no quiere que nosotros perdamos esto, y es algo muy importante. Ella fue una mujer embarazada y vivió el embarazo como cualquier hija de vecino. Primero el óvulo fecundado por el germen divino, luego el embrión, luego el feto y luego el bebé que nació a los 9 meses. Y finalmente en el verso 32 viene la consumación del milagro en lo que María respecta. Daráselos un hijo, Jesús. El nombre de Jesús es el equivalente en griego del nombre hebreo Josué, que significa el Señor salva. El Señor salva. Este niño será el Salvador del mundo. Este Jesús será el que va a quitar los pecados del pueblo. Esto es algo tremendo, porque a María le fue dicho desde ese momento lo que venía con respecto a su hijo. Pero María, como una mujer normal, sensata, preparada como todos los judíos, porque entre los judíos no hay analfabetismo, inmediatamente dijo, no creo. Y en el verso 34 nos lo encontramos diciendo, pero no conozco varón. Esto quiere decir, en lenguaje bíblico, traducido al lenguaje actual, sencillamente, no he tenido relaciones sexuales. Y eso nosotros lo podemos ver en varios textos de la palabra de Dios. Cheque por ahí Mateo 1:25, Jueces 11:39. Dice el ángel, cuando María le dijo eso, tú tranquila, esto ya lo resolvió Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esta es una expresión también de implicación sexual, y es muy importante que nosotros la entendamos, porque lo que quería el ángel es que María lo entendiera. María tenía que entender que ella no iba a tener una relación sexual, pero iba a tener un resultado equivalente cuando el Espíritu Santo viniera sobre ella. La misma presencia de Dios viene y actúa con poder sobrenatural sobre María. Y era imposible para el sentido común y para la razón, pero sin embargo, especialmente en los tiempos antiguos, la experiencia de María, de quedar embarazada sin haber tenido ningún contacto sexual, superaba su comprensión y daba margen a toda clase de duda y escepticismo, como ya lo comentamos, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista social. Porque tantas dudas hay con respecto a la virginidad de María en relación con la posibilidad física como de la autenticidad del Evangelio. Así de importante es que nosotros podamos comprender y explicar esto como lo estamos viendo ahora. Sin embargo, como le digo, desde la perspectiva de Dios, nada y absolutamente nada está fuera de la posibilidad del poder de Dios. Por esta razón, oímos al ángel decir, porque para Dios nada es imposible. En otras palabras, si para una anciana como la prima de María, Elizabeth, que biológicamente ya había pasado la menopausia y para la cual era imposible quedar embarazada y tener un hijo, ya tenía 6 meses de embarazo de un chamaquito que se llamó Juan y que después se le fue apodado el Bautista, tenía 6 meses de embarazo. Entonces, que María quedara embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, por acción y participación divina y no humana, tampoco era imposible para Dios. Por eso lo menciona el ángel. Y entonces es cuando viene la decisión. Es entonces cuando viene el impacto monumental de María en la historia de la humanidad. El impacto monumental de una mujer que elige ser madre. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas las luchas, a pesar de todas las dificultades, del oprobio, de la humillación, y dice, que se haga conmigo. Este es el ejemplo de máxima obediencia, de máxima fe que podemos encontrar en la Escritura. María renunció literalmente a todo lo que podía ser de bueno en su vida, porque ni siquiera iba a tener la oportunidad de morirse rápido. Iba a tener que vivir en la vergüenza toda su vida, desde su punto de vista, porque ella no sabía lo que iba a pasar después, pero ella le creyó a Dios. Ella le creyó a Dios. María dijo, sí, quiero ser madre, por encima de todo, y madre del Mesías. ¡Qué cosa tan maravillosa!
déjeme decirle que el ángel fue con José, con el novio de María, y en sueño se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, no te puso los cuernos, no te está engañando, no te sientas ofendido. Lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Y también José hizo lo suyo porque le creyó al ángel y se casó con María y esperó hasta que María tuvo a Jesús antes de conocerla, es decir, antes de tener relaciones sexuales con ella, porque él la amaba, pero también amaba a Dios. Y el ángel de Dios le dijo a José: aguanta. Y José aguantó. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, concluimos. ¿Cuál fue el milagro que estaba ahí? El embarazo divino. La biología humana nos enseña que cuando un espermatozoide masculino se une al óvulo femenino, se produce el embarazo. En el caso de María, la Biblia nos dice que fue el poder del Espíritu Santo el que embarazó a la joven de Nazaret, la cual no había tenido ningún contacto sexual con su novio José. O como quien dice, la mitad de la naturaleza de Jesús era de origen divino. La mitad de los cromosomas que componían la genética de Jesucristo provenía de Dios. Qué tremendo, porque era la única forma en la que Jesús podía venir a esta tierra, siendo en libros hijo de José, pero en la realidad biológica hijo de Dios. Es tremendo. El predicador Cecilio Arrastia, que es un varón de Dios tremendo de allá de Cuba, decía él: el semen divino fertilizó el vientre de la Virgen y María quedó embarazada del amor divino, el cual daría como fruto un hijo, el cual sería el Dios encarnado, el Salvador del mundo, incluyendo a la misma María, madre de Jesús. Fue la misma María la que afirmó diciendo: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y aquí quiero apuntarlo con toda claridad. Esto está en Lucas 1:47. María, reconociendo en su vientre la presencia del Salvador del mundo, dijo: mi corazón se regocija. No dijo en mi hijo, no dijo en este sobre el que yo tengo autoridad, no dijo en este del que yo soy superior, dijo en mi Salvador. Porque ella entendió que Dios le había escogido para un propósito maravilloso, ser madre de Jesús, pero que eso de ninguna manera cambiaba el hecho de que ese Mesías que venía en su vientre era el Salvador del mundo, incluyéndola a ella. ¡Qué cosa tan maravillosa! Nacimiento virginal, bueno, esto es algo que causa mucha controversia. La evidencia bíblica y teológica nos aseguran que por una parte el embarazo de María fue producto de un milagro divino, pero por otra parte nos indica que el niño que María llevó en su vientre vino al mundo, es decir, nació de manera normal como cualquier otro niño judío. Aquí la ciencia médica y biológica declaran fehacientemente de que ninguna mujer puede seguir siendo virgen luego del parto. Esto debemos entenderlo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del cierre del conducto vaginal. Por lo tanto, la doctrina católica del nacimiento virginal de Jesús y de que María siguió siendo virgen después del parto de Jesús y así se quedó toda su vida, no encuentra apoyo bíblico. Debemos entenderlo, y la palabra de Dios nos habla de que Jesús tuvo posteriormente varios hermanos. Por eso, no vamos a encontrar evidencia confiable en los evangelios y en el resto de los escritos del Nuevo Testamento al respecto. María dejó de ser virgen y vivió el resto de su vida de manera normal al lado de José. Tuvo más hijos e hijas. Jesús tuvo hermanos y hermanas, y los encontramos más adelante en varios pasajes del relato bíblico. El Señor Jesucristo era Dios y se encarnó en la persona de Jesús y nació de una mujer virgen. Por consiguiente, es necesario que entendamos que toda doctrina que se aparte de esta realidad es una herejía. Toda doctrina que se aparte de la realidad histórica de que María concibió virgen a Jesús
pero que después del nacimiento virginal de Jesús, María fue una mujer normal y vivió una vida normal al lado de su esposo y tuvo hijos e hijas concebidos de manera natural con su esposo. Entendemos que María solamente era una mujer más. No nació con nada especial. Lo que la hizo especial fue el hecho de ser madre. Lo que la transformó fue la decisión que tomó de concebir y de tener a su hijo, a pesar de lo que fuera, en contra de quien fuera, porque ese hijo era hijo de sus entrañas, fruto de su vientre, fruto de su genética, y el padre de ese hijo era el Dios Todopoderoso. En la historia de la salvación, pues, María tiene un lugar importantísimo y muy privilegiado. Ella fue el medio humano que Dios usó para llevar a cabo su plan redentor y salvador por medio de la encarnación de lo divino en lo humano, el nacimiento de Jesús. María fue el puente por el cual entró al mundo la presencia misma del Dios invisible por su decisión de ser madre. Fue ella el río que trajo a la orilla de la humanidad el agua bendita, que es Cristo Jesús, porque Él es la fuente de agua viva. María tuvo el privilegio de ser el primero y único ser humano en cargar en su vientre por 9 meses al mismísimo Hijo de Dios. Ella dio a luz a aquel que sería el Salvador del mundo, y esto ya es suficiente mérito para que María ocupe un lugar privilegiado en la historia de la humanidad. María merece ser honrada, apreciada y bendecida, no adorada, porque la adoración solamente le es debida al Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los cristianos de los primeros 400 años de la iglesia cristiana reconocieron a María como la Madre de Jesús. La frase Madre de Dios no es correcta para aplicarla a María, porque Dios es increado y eterno. María fue Madre de Jesús y en Jesús reside la divinidad, pero el nombre de Jesús se refiere a un hombre nacido de mujer en el año 4 a.C. de acuerdo con nuestra era actual, con nuestras cuentas actuales. Es una paradoja que ya platicamos en su momento, ¿verdad? Tenemos un error ahí calendárico. Cristo nació en el 4 a.C. Pero bueno, lo importante y lo que tenemos que entender es que así fue. María fue un miembro activo en la iglesia de Jerusalén. No tenía posiciones directivas ni nada por el estilo. Ella fue respetada y admirada por toda la cristiandad, por su coraje, por su valor, por esa maternidad gloriosa que la hizo tan especial para todos nosotros, los seres humanos. Pero no hay ninguna evidencia bíblica y en los escritos de la iglesia de los primeros 4 siglos que establezca el culto a María. No hay tal cosa. Nosotros no adoramos a nadie más que al único Dios verdadero, pero María está entre nuestros hermanos más admirados y más honrados, porque, como dicen los jóvenes, se rifó, ciertamente, porque hizo algo tremendo. Esas doctrinas que la llaman a María corredentora e intercesora no tienen fundamento bíblico, amados. Entonces, nosotros tenemos que entender que los cristianos reconocemos el valor y la importancia del papel humano de María en el plan de la salvación y por eso la honramos, la respetamos y la tenemos en gran estima, sin incurrir en adoración ni en el reconocimiento de una característica superior a las que Dios le dio como humana, como una gran humana. La respetamos, la honramos y reconocemos en ella no solamente su importancia histórica, sino también su importancia ejemplar, es decir, su testimonio. El testimonio de la palabra de Dios con respecto a María es importantísimo porque hoy en día muchos padres y madres que a lo mejor no fueron padres y madres del Mesías, porque solo hubo uno, pero fueron padres y madres de grandes hombres y grandes mujeres en la historia de la humanidad y en la historia de la iglesia, tuvieron dudas, tuvieron temores, tuvieron recelos, tuvieron dolor, tuvieron amargura por causa de sus embarazos y de su maternidad. Y nosotros con María podemos entender que todo el dolor, porque a María nadie se la puso fácil. María tuvo que vivir una vida muy complicada siendo madre del Mesías y guardando esto en su corazón, callándolo, hasta llegar a verlo morir en la cruz del Calvario. Así de tremendo. Y sin embargo María aguantó y dijo, heme aquí. Hermanos amados, pero en especial
hermanitas que son madres, yo quiero decirles algo que es tremendo, que es impactante, y con esto termino. Ustedes no fueron llamadas a ser madres para ser propietarias de sus hijos, sino para criar desde su vientre y a lo largo de su vida a aquellos que van a servir a Dios. Y en la medida en la que usted reconozca y reciba en bendición la honra debida a este privilegio maravilloso, usted se va a ver gloriosamente bendecida. Hay muchas cosas en la vida de cada una de las mujeres que hoy me escuchan que es importante, pero si es usted madre, sea biológicamente o sea por adopción, usted es una mujer privilegiada, porque cada palabra que usted dice, cada siembra que usted hace en el corazón de los hijos, es algo que Dios respalda. Así de poderoso es el ser madre. La oración de una madre impacta profundamente el corazón de Dios. Nosotros, cuando somos bendecidos por la oración de una madre, somos bendecidos de manera grande y especial. Y yo creo que el ejemplo de María es un ejemplo digno de ser seguido. Ser madre a pesar de todo y de todos, contra todo y contra todos, y bendecir a nuestros hijos es el papel más maravilloso que podemos tener. Hoy es 10 de mayo y yo quiero extender una palabra de reconocimiento a las que son madres, pero hoy no debería ser un día especial. Y no porque no debiéramos celebrar, sino más bien porque todos los días del año deberían ser especiales para las madres. Y cada día deberíamos reconocer a nuestra mamá como alguien diferente, como alguien distinto a todas las demás personas en el universo para cada uno de nosotros. Porque el plan de Dios es una madre para cada uno de sus hijos y nada más, porque esa es la forma en la que Dios nos forma, nos conforma, nos establece. Hay incluso hijos que son huérfanos y que son adoptados por la mamá perfecta que los lleva al punto idóneo. Amados y amadas, que Dios les bendiga, muchas felicidades, y yo quiero que hagamos una última oración para bendecir a las mamás de la iglesia y a las mamás de este mundo, que en este tiempo difícil de oscuridad, de enfermedad, las madres son para nosotros el reflejo viviente del Shaddai, del Dios todo suficiente, del Dios del que esta palabra misteriosa del hebreo, que proviene del arameo, nos habla de que Dios, en cierto sentido, no literal, pero sí espiritual, es como una madre de pechos que amamantan a sus hijos. Y el reflejo de ese amor divino está en la madre. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús por la vida de cada una de tus hijas, por la vida de cada una de las que han tenido el privilegio, sea por concepción física o sea por adopción, de ser madres de hijos y de criarles y de bendecirles y de cuidarlos y de encaminarlos. Señor, yo te ruego que fortalezcas los brazos de estas madres, Padre, para que ellas puedan estirar el arco de bronce y enviar a las flechas que son sus hijos al blanco que tú has determinado para esas flechas, Padre, para esos hijos que tú has puesto en sus manos. Señor, porque la verdadera espiritualidad no se hereda del padre, se hereda de la madre. Del padre se hereda el linaje, pero de la madre se hereda la comunión con Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús por cada mamá de la iglesia, y te pido que las bendigas y que te glorifiques en ellas, que cada una de ellas hoy tenga una percepción más clara de que las honramos, pero Señor, que esta honra no se limite a un 10 de mayo cada año, sino que sea todos los días para gloria de tu santo nombre y para bendición de tus siervas, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos de este tiempo de bendición y nos vemos con la ayuda de nuestro Señor el martes a las 8 de la mañana en nuestro devocional. Rogamos a Dios que se haya resuelto el problema eléctrico para que podamos estar en línea. Si no es así, pues nos vemos a través de las redes sociales en audio por internet. Que Dios le bendiga.